petróleo es caro y encima dicen que se va a acabar. ¿De dónde sacamos energía entonces? La nuclear es peligrosa, el biodiesel es escaso. Hablemos entonces del viento con Eduardo Beña, presidente de la Asociación Uruguaya de Energía Eólica. A ver, hagan viento con esos aplausos. Eduardo, un placer tenerte con nosotros. Buenas noches. Antes que nada, la asociación de la cual sos el presidente, la ODE, nuclea a grandes productores y pequeños productores de energía eólica, digamos, o gente interesada en la generación. Nuclea a todos los que están interesados en la energía eólica, empresas y personas. Esto lo digo para sacar esa cosa que acá justo Eduardo tiene una empresa de generación y por eso viene a hablar de la energía eólica. Es un grupo que nuclea a varias gente, una cámara, digamos, de la energía eólica. Sí, no es exactamente una cámara porque una cámara implicaría de que es básicamente solo de empresas. Bien. Es decir, puede haber un maestro de escuela que está interesado en material para sus alumnos, puede haber un técnico instalador, un ecologista. No solo eso, la gente que tiene los camiones que transportan los equipos, la gente que les hace el mantenimiento, un abogado que está preocupado por los aspectos legales, el que le vende los seguros, porque si algo se puede romper, tiene que haber un seguro que lo cubra. Bien. Es muy, muy amplio el espectro de personas que componen la asociación. Bien. ¿En Uruguay hay Quijotes que pelean contra los molinos de viento? No peleamos contra ellos, tratamos de utilizarlos. No me refería a vos, justamente. La pregunta era, ¿has encontrado resistencia? ¿Hay algún Quijote que salga a pegarles con la lanza porque ustedes están promocionando la energía eólica? No, yo diría que no, porque existe bastante conciencia de que hay una necesidad energética importante. La matriz uruguaya, digamos que históricamente ha dependido de la hidráulica, pero la hidráulica ya está colmada en su capacidad, o sea, ya no tenemos más que inundar y en consecuencia hay que pensar en otras fuentes. Y como bien explicaban en la presentación, las otras tienen sus bemoles, la eólica es la que parece ser más prometedora, por lo menos en el plazo más inmediato, ¿verdad? Bien, el propósito de esta entrevista fue nosotros leímos un par de notas que hablaban del fenómeno de la microgeneración y se abrió una ventana como para que los hogares tuvieran la posibilidad de generar energía eólica. ¿Qué tan lejos estamos de eso? No estamos lejos, en realidad ya hay gente que lo está haciendo. Lo más interesante que tiene la microgeneración es que llevar la energía a los hogares implica concientizar a las personas de lo que significa la energía. Porque si yo ahora te pregunto a ti, ¿cuánta energía? ¿Más que la factura, decís? Claro, yo te pregunto a ti. A mí la factura me hace muy... ¿Cuánta energía consumís? Y unos 1.500 pesos por mes. Exactamente, pensás en pesos y no en kilovatios. No, los kilovatios... Pero lo que estás consumiendo son kilovatios. Sí, claro. Los pesos son una consecuencia. Entonces, la intención de la microgeneración también tiene que ver con lo cultural, con lo educativo, con lograr que las personas cobren conciencia de que la energía es algo que implica el medio en muchos sentidos y empiecen, si tú generas tu propia energía y quieres vender más cantidad, vas a empezar a también pensar cómo ahorrarla. Porque ese es un punto. Supuestamente el decreto que se sacó ahora de UTE permite que los hogares que generen microenergía, el excedente se lo puedan vender a UTE, ¿verdad? O sí. Esa es la idea, se supone. Pero tu asociación tiene cierto reclamo porque ustedes ponen de ejemplo a otros países donde el precio es bastante tentador, el precio que el Estado te compra. A ver, la microgeneración existe históricamente en Uruguay hace muchísimo tiempo. Sí, en el interior. En el interior. Entonces, si tú piensas en el esquema del campo, ¿qué es lo que hay allí? Un aerogenerador, una batería y de allí está conectada la radio, la luz. ¿Por qué la batería? Porque como el viento no es constante, tú tienes que acumular esa energía para poder tenerla cuando no hay viento. Claro. Bien, el chiste de conectarla a la red está en que no hay batería. Tú lo que haces... ¿Cuál es menos contaminante encima? Es menos contaminante y es más barato. Lo que tú estás haciendo es que cuando consumes más que lo que generas, consumes un poco de la red. Y cuando tienes exceso de generación en relación a tu consumo, le estás vendiendo a la red. Entonces, logras de pronto un equilibrio sin necesidad de la batería. Sería como un contador que mide en ambas direcciones. En ambas direcciones. Exactamente. Y la denuncia, denuncia, tal vez no sea el término adecuado, es que ese precio es 1 a 1. Vale lo mismo el kilowatt generado que el kilowatt que ustedes sacan de la red. Y que en otros países se intensiva la microgeneración pagando tal vez 3 a 1.
Sí, o sea, el punto está en que el costo de los equipos todavía es bastante alto, en consecuencia, si uno mira los números desde el punto de vista solo financiero, evidentemente hoy todavía no es del todo viable. Estamos hablando de unos 15 o 20 mil dólares más o menos, leí por ahí. Depende de los tamaños de los equipos, pero sí, pues si tienes un consumo... Para un hogar promedio, digamos, sería... Sí, digamos que más de 10. Por lo menos. Más de 10 mil dólares. Sí, entonces claro, es difícil amortizar 10 mil dólares, son casi 10 años de cuenta de UTE. Exactamente, entonces si se pagara un poco más la energía, como en algunos países tú bien dices, estarías incentivando esa fuente y eso tiene sus razones, no sería caprichoso, porque en realidad hay algunos costos que UTE se ahorraría con la microgeneración, por ejemplo, de transmisión. La luz que ahora mismo estamos consumiendo aquí probablemente está viniendo de Salto o de Bonete. O sea, tienes un largo camino para traerla, mientras que si la estuviera generando aquí en la azotea, o tu vecino la estuviera generando para vendértela a ti, entonces la transmisión es muchísimo más breve. Bien. ¿Es muy complicado instalar uno de estos molinos de microenergía en una casa? ¿Se puede en cualquier zona de Montevideo o hay zonas...? No, es decir, para empezar, para poder hacer esto tiene que haber recursos, tiene que haber viento. No, y 10 mil dólares. Sí, bueno, ese es otro recurso. Ese es un recurso. No, indudablemente los lugares que están encerrados, por así decirlo, tienen una menor cantidad de potencial de viento y en consecuencia hay lugares donde eventualmente puede no hacerse, no ser razonable hacerlo, ¿verdad? Uno piensa primero zonas costeras, azoteas de edificios. Hay lugares donde que estás mencionando que son los más obvios y que van a ser los primeros en ser explotados porque hay una cosa que se llama factor de planta, que es cuánto tiempo el equipo o sea, está expuesto. ¿Qué porcentaje de la energía máxima obtenible está realmente obteniendo? Y si evidentemente el equipo está en una muy mala condición de viento, está mucho tiempo parado y ese porcentaje es pequeño. Y en ese caso se recomienda acostar el contador. Digo, si lo que se pretende es bajar la cuenta, recurrimos a... Hay otras fuentes alternativas que también están tomando digamos, parte de esta jugada. Creo que lo más interesante como concepto es que la matriz energética debe diversificarse. O sea, no hay que apuntar a un único elemento, porque además, si apuestas a un único elemento, si ese elemento te falla, todo el esquema te falla. Sí, sí, con el clima que dice que está tan impredecible. Uruguay es un país con buenos vientos, se supone, pero eso puede cambiar. Sí, el viento con todo es una de las cosas más constantes si lo miras a largo plazo. O sea, en la hidráulica, que uno dice, la hidráulica es muy constante. Sí, muy constante en el corto plazo, pero un año respecto de otro puede tener un 50% menos de hidráulica. No, ya hemos pasado sequías, seguidas de inundaciones, y ninguna de las dos cosas es buena para la generación. Exactamente. En cambio, la eólica, de año a año, no hay una variación de más de un 8%. Bien, ¿y el Parlamento no sería un buen lugar para generar energía eólica? Porque hay muchos que han sido veletas muy fácilmente. Sí, bueno. Tienen experiencia aprovechando el viento. Es una posibilidad, hay gente que va con el viento a favor sin duda. Pero bueno, estamos pensando en otra fuente por ahora. Bien, cuando salió el decreto el primero que dijo que iba a instalar un molino fue Mujica. Sí. Y que él iba a vender a UTE. ¿Ya lo instaló? No, nosotros en algún momento sugerimos que le podíamos dar una mano. Son digamos que puntas de lanza que no deben de ser desaprovechadas. Creemos que es bueno que una persona con ese grado de representatividad diga eso, porque de alguna manera está poniendo la atención sobre eso y es algo que nuestro país tiene que hacer y toda la humanidad tiene que hacer. O sea, es algo mucho más que el problema solo local. Bien, voy a hacer una pregunta que tal vez sea un poco no muy grata, pero la tengo que hacer. He leído en algunos libros que los molinos de viento, me imagino que se refiere a los grandes, no a los que generan microenergía, generan cierta contaminación sonora bastante importante e incluso mortandad de aves. ¿Están así? Eso también eventualmente se podría decir para la microgeneración, y en realidad es una información en cierta forma un poco anticuada. Los molinos modernos... Hay que ponerle 3M en la Junta para que... Los molinos modernos en realidad son bastante poco ruidosos. Digamos que colocados debidamente y a una cierta distancia los muy grandes, prácticamente te diría que no hay ese problema. Y en la generación urbana, en particular los de eje vertical casi no hacen ruido. En cuanto a la mortandad de las aves, la tasa en los grandes parques se estima más o menos en un pájaro
por máquina y por año. Podremos vivir sin ello. Digamos que nada de lo que hagas es completamente... Sí, claro. Es decir, tú te piensas que en las turbinas de una represa no se muere un pescadito. Sí, totalmente. Decir, el humano siempre genera algún problema, ¿verdad? Última pregunta, ahora sí, Eduardo. ¿Cuál de estos 3 titulares que te voy a leer vos crees que es más factible que leamos en un diario de un futuro no muy lejano? El primero dice: energía eólica se impone en Uruguay y transforma Salto Grande en una pastera gigante. El segundo dice: energía eólica se impone en la región y Chávez pide por favor que le devuelvan todo el dinero que prestó. Y el tercero dice: energía eólica se impone en todo el mundo y Estados Unidos nos invade para quedarse con nuestro viento. Difícil pregunta. Un poquito de cada una de las 3 tal vez. Puede pasar. Sí. Bueno, Eduardo, muchas gracias porque estés pensando en alternativas.